se usa hoy en muy diversos ámbitos de la vida humana. La encontramos sobre todo relacionada con la tecnología, pero también se habla de innovación en los negocios, innovación artística, innovación en las comunicaciones, etcétera. Es de uso común también hoy hablar de innovación pedagógica, es decir, de innovación de los métodos que se usan para enseñar y para transmitir información en colegios, universidades y en todo tipo de organizaciones de enseñanza y formación. Y aunque se da por sabido lo que es esta transformación de la educación, es necesario revisar profundamente su significado y sus retos para no perder de vista su esencia por fijarnos únicamente en este aspecto novedoso y atractivo de la palabra. Por eso, en este video quiero mostrarles que el valor de la innovación educativa no reside en que se incluyan nuevas tecnologías para la educación, sino en que estas tecnologías y metodologías se adapten a través de una integración profunda a los contextos dinámicos del mundo contemporáneo, pero teniendo siempre presente el propósito fundamental de la formación. Propósito que a su vez está basado en una profunda convicción de lo que significa ser humanos, qué tipo de personas queremos formar y de cuáles son las metas más altas de nuestra humanidad, qué tipo de sociedades queremos tener. Chateau se refiere cuando dice, a lo largo de todas las vicisitudes de las culturas persiste cierta constancia y a lo largo de las sucesivas filosofías de la educación queda un elemento permanente, es decir, la innovación adapta posibilidades metodológicas y tecnológicas novedosas a cada contexto específico, pero siempre debe partir de una reflexión profunda de para qué es la educación y de cuáles son los fines más valiosos de la educación. De nuevo, lo dice Chateau cuando nos dice, las técnicas significan mucho y no conviene descuidar las didácticas particulares ni la pedagogía experimental, pero por encima de ellas existe una búsqueda más difícil y más urgente. ¿En qué consiste el fin y el espíritu de la educación? Para argumentar esta postura propongo tres ideas fundamentales. Primera, la reflexión sobre la finalidad de la educación ha estado siempre presente en el desarrollo social y en los postulados de quienes han sentido y han pensado los procesos educativos y es un elemento fundamental en los procesos de innovación pedagógica. Segunda, la innovación pedagógica debe tener como centro siempre al ser humano y a sus infinitas posibilidades de expansión y de aprendizaje. Y tercera, la meta de una educación cada vez más inclusiva solo puede darse si se asume la innovación, pues con esta se flexibilizan los métodos y se hace posible llegar a más tipos de particularidades de aprendizaje. A partir del video de Frida Díaz, es muy claro que en nuestra época la innovación pedagógica está determinada por la tecnología de la información en todas sus formas. Inteligencia artificial, redes sociales, plataformas educativas, actividades en líneas y muchas más. En un mundo en el que, como dice Frida, los jóvenes pasan al menos 8 horas al día en el ciberespacio, es inevitable aceptar que la tecnología es la forma específica de innovación que nuestra época debe afrontar. Esta no es más que la actualización del permanente esfuerzo de adaptación que los pedagogos deben hacer para enseñar según las necesidades de su época. E igual que todos los educadores, desde Platón hasta María Montessori, esta innovación educativa no puede prescindir de la reflexión sobre los fines de la educación. Creo que el mundo contemporáneo es una realidad líquida en constante transformación. Un entorno cambiante exige entonces una educación flexible y adaptable a nuevas condiciones sociales, culturales, económicas, políticas, etcétera. Esto es mucho más significativo para nosotros en el siglo XXI y especialmente después de la pandemia, que trajo una aceleración tecnológica a todos los ámbitos de la vida humana. Entonces, la innovación, el cambio, la adaptación deben darse indiscutiblemente, pero con base en un elemento con cierto grado de estabilidad sobre el cual construir un modelo útil. Frente a esto, es muy valioso tener en cuenta lo que Subiría dice sobre los modelos pedagógicos, esto es, para innovar en pedagogía y tener nuevas aproximaciones a la enseñanza, es necesario responder la pregunta fundamental, ¿para qué es la educación y cuál es su finalidad? Con esto vemos de nuevo que la pedagogía y la innovación pedagógica no pueden separarse de la reflexión antropológica y filosófica.
Al alcanzar algún grado de claridad en estas preguntas, ya nos es posible concretar diferentes formas de innovación con estas otras preguntas que subiría sugiere. ¿Qué se enseña? ¿Cómo se enseña? ¿Cuándo se enseña? ¿A quién se enseña? Y para Subiría, al igual que para Díaz Barriga, es muy importante y es fundamental pensar también en el proceso evaluativo y en este proceso evaluativo como una parte esencial de la pedagogía. Entonces, esto también quedaría determinado en la innovación pedagógica con las siguientes preguntas: ¿cuándo, cómo y dónde evaluar? En este segundo apartado, quiero mostrar a través de dos ejemplos que la innovación cambia de época en época porque debe adaptar estrategias y métodos diferentes a condiciones variables. Tenemos en primer lugar el ejemplo de la pedagogía de Platón, quien pudo tomar diferentes metodologías disponibles en su tiempo, como la matemática, la sofística y la ética de Protágoras, para diseñar su propia metodología pedagógica y para presentar una innovación en su sentido pleno, es decir, que utilice los recursos educativos disponibles sin nunca perder de vista su comprensión básica de lo que es el ser humano. 1800 años después de la época de Platón, tenemos el ejemplo del alemán von Humboldt, quien se preguntó qué es el hombre, cómo se forma el hombre y cómo ayudar en su formación. Para él, el rasgo más importante de la humanidad era la sociabilidad, y por eso la lengua y los idiomas se convirtieron en el centro de la formación que él buscó impartir. Con estos dos ejemplos tenemos claro que la reflexión sobre el ser humano es siempre central a toda renovación pedagógica. Concluir, porque ya tengo el tiempo en contra, creo que el valor de la pedagogía y la innovación reside en que la innovación es necesaria para alcanzar las metas educativas según cada caso particular y cada época. La verdadera formación, en conclusión, no es enseñar a repetir, sino enseñar a reflexionar y a descubrir las posibilidades del ser humano. Y la verdadera innovación pedagógica está siempre en la búsqueda de estas habilidades. Muchas gracias.